Aquí podemos ver como por ejemplo algunas personas que toman un fármaco que les salen erupciones en la piel, entonces hay que retirar ese fármaco, ¿no? Y la mayor parte de los medicamentos tienen efecto directo sobre la irritación gástrica. Esta es una gastritis, como se empiezan a ver aquí unas lesioncitas, y cuando se empiezan a hacer ulceraciones y sangrados aquí y luego después se hacen heces fecales negras, significa que el sangrado que estás teniendo ya hasta lo estás procesando y por eso sale negro. Entonces, unas heces fecales negras indican que tienes un sangrado de tubo digestivo. Tienes que cuidártelo porque si no te puede dar anemia, o esta ulceración de tanto que se está regenerando en liberación de factores de crecimiento, generas cáncer de estómago. Y los cánceres de estómago son muy agresivos, tienes el 80% de probabilidad de que no la vas a liberar. ¿Ok? En los próximos 12 meses. Bien. La RAM, los efectos secundarios o las reacciones adversas a medicamentos se clasifican de 4 tipos. La primera es la más importante. Las últimas 2 hasta van a caer gordas. Pero es necesario decírselas. Ok, Jessica. Está bien la tele, Jessica. Y está bien emocionado. ¿En la tele? Sí. La entrevistan. Sí, porque no supe ni... No supe ni qué dije, estaba bien nerviosa. Yo dije, esa es mi alumna, y hasta detuve todo. ¡Espérense! No te pongas rápido. Lo representó dignamente y bien. Sí, la verdad, sí. Hasta veo que sí, ya de... Bien, fíjense. Entonces, la RAM o las reacciones adversas a medicamentos o los efectos secundarios se clasifican de 4 formas. Necesito, por favor, que al menos se aprendan la clasificación número 1 para que la dominen. ¿Por qué? Porque después en la medicina 2 les van a echar mucha carrilla si les dicen, esta reacción adversa de hipersensibilidad, ¿qué tipo de clasificación de efectos secundarios será? Y si no lo saben, no van a saber nada de toda su vida. Yo lo sabía, no saben nada en toda la vida. No sé qué, ¿sí me explico? No quiero que los agarren de carrilla y los anden tonteando, ¿no? Por cosas tan simples como esas. Cosas tan simples como esas. ¿Listos? ¿Están listos? Bien, fíjense. Según el mecanismo de producción, ¿a qué se refiere con esto? El mecanismo de producción, las reacciones adversas, la clasificación según el mecanismo de producción, se subclasifica en 4 tipos, no 1, no 2, en 4. La primera, tipo A o farmacológica. Dependerá de la dosis. Va a ser predecible, frecuente y rara vez fatal. Ejemplo. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo me voy a tomar una Proxen, me gusta poner mucho ejemplo. Yo me voy a tomar una Proxen. De entrada, ¿qué efecto secundario crees que te va a dar en la Proxen? Gastritis. ¿Se acuerdan que son inhibidores de prostaglandinas? Y las prostaglandinas activaban en receptores EP3 de manera basal, que eran acoplados a receptores proteínas inhibitores y que disminuían la actividad de la bomba protónica. ¿Se acuerdan de la célula parietal que les expliqué? Del libro de Goodman y Gilman que venía. Entonces, de entrada, de acuerdo al mecanismo de acción, ya se dice, o tú puedes predecir, si tomo una Proxen, me va a dar gastritis. ¿Sí o no? Es predecible y además no te va a matar. ¿Te vas a morir de gastritis? No. Entonces, esa reacción adversa de la Proxen, la gastritis, tú vas a decir la reacción adversa o la gastritis, que es una reacción adversa del naproxen, es una clasificación o es una RAM de tipo A. ¿Ya se fijaron? O es una reacción adversa farmacológica. Entonces, inmediatamente A. Ok, ejemplo del tipo B. Tipo B es idiosincrática, que generes mutaciones de enzimas o por mutaciones de enzimas que tengas un efecto secundario o que la adquieras. Entonces, la idiosincrática es, por ejemplo, cuando tomas ampicilina. Te administran ampicilina y andas bien. Después te vuelves a enfermar, llegas con el médico y dices, traigo otra vez infección en la garganta. Te vamos a administrar otras ampicilinas o penicilinas, de la familia de las penicilinas. Te las administran y te empiezan a generar ronchitas o alergias, ¿no? Entonces tú ya creaste una alergia. Por eso se llama adquirida. Tú adquiriste una alergia. Entonces tú dices, tengo un efecto secundario tipo B o idiosincrático. ¿Ya se fijaron? ¿Ya lo empiezan a manejar? Bien, inciso C o tipo C.
de efectos a largo plazo, fenómenos como de rebote. Por ejemplo, que tomas fármacos por mucho tiempo para bajar de peso, los dejas de tomar y ¡pum!, tienes un efecto de rebote y aumentas de peso así. Entonces tú dices, tengo un efecto secundario por la suspensión del fármaco de tipo C o de largo plazo. Y el tipo de o fenómenos de latencia larga, los efectos en meses o años de infertilidad o teratogenia o carcinogénesis. Hay personas que cuando están en el gimnasio utilizan mucho andrógenos para generar mayor masa muscular. Entonces, después de 2 o 3 años de consumo crónico de ese fármaco, les disminuyen las cuentas de espermatozoides. Entonces, les causa un proceso de infertilidad. Entonces, ¿ahí qué tipo de derrames? Es una reacción adversa a medicamentos de tipo D, o se llaman fenómenos de latencia larga. ¿Ya les quedó claro cómo se maneja esto? Ok, los otros efectos secundarios de acuerdo a la incidencia. Puede ser muy frecuente, frecuente, infrecuente, o rara o muy rara. ¿De qué depende? Bueno, 1 de cada 10 es muy frecuente. Si una persona tiene efectos secundarios, 1 de cada 10 personas que lo tomaron, entonces es muy frecuente, y así sucesivamente hasta 1 de cada 10,000. Más de 1 de cada 10,000. ¿Vale? Perdón, aquí es menos, ahorita lo digo menos. Según la gravedad. Yo creo que ni se las explico porque hasta me da pena, ¿no? ¿Grave o no grave? Pero son las clasificaciones, ¿verdad? Hasta me siento. Según el grado de conocimiento de la RAM, si es conocida, por ejemplo la gastritis es conocida de naproxeno, pero ¿han visto que alguien se haya convulsionado con naproxeno? No, entonces esa sería desconocida. Entonces, dependiendo del conocimiento que se tengan de los efectos secundarios. Y todos estos detalles de los efectos secundarios también dependen de la toxicología. ¿Qué tal? Algunos fármacos actúan como agentes nocivos. Por lo tanto, la toxicología también es una disciplina que va a estudiar los efectos nocivos de los agentes químicos, y ya sean agentes tóxicos o que pueden estar en sistemas biológicos. Y se ocupa de la naturaleza de los mecanismos de las lesiones y la evasión de diversos cambios biológicos. Todas estas ramas, tanto la medicina, patología, farmacología, fisiología, etcétera, todos echan manos de la toxicología para determinar las dosis letales 50, dosis efectivas 50. La toxicología clínica, que es lo que nos interesa, y no solamente la toxicología ambiental, sino por el tipo de materia que es la toxicología clínica, la que nos interesa son los estudia los efectos esperados o inusuales de una droga terapéutica que se aplica en el paciente, donde se observa la condición de estas y el progreso de las sustancias. Hay varios agentes tóxicos que nos pueden ocasionar estos efectos que pueden llevarnos hasta la muerte, y dependen del estado en que se encuentren. Puede ser también de algún diferente origen, pueden ser sistemáticos, sistémicos y locales. Además de que pueden ser hasta algunos disolventes, pesticidas o incluso los medicamentos, podemos tener efectos tóxicos. La exposición que podemos tener a algunos de estos efectos tóxicos puede ser por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Y podemos tener toxicidades que van desde la aguda hasta una crónica. Todos estos fármacos pueden ser altamente peligrosos, y el peligro se define como la capacidad de una sustancia para producir efectos adversos en los organismos. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es peligroso y lo que es riesgoso. El riesgo va a ser una probabilidad y que va a depender de dos cosas: de la cantidad al agente tóxico que estás expuesto, depende de la cantidad, y del tiempo de exposición. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando se puede identificar un riesgo, ya sea en un medicamento, para determinar un efecto tóxico o un efecto adverso, va a depender pues de la identificación de lo que te puede hacer daño, de la evaluación de exposición, de la dosis en la que vas a estar expuesto y de la caracterización del riesgo. Bien, me tuve que ir más rápido, chicos, porque hay muchas cosas que hacer todavía. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Mucho gusto trabajar con ustedes, trabajé muy bien. Ha sido de los mejores grupos que he tenido y estoy para ayudarles. Afortunadamente, si todo sale bien en esta vida, porque la salud es muy subjetiva también y muy fugaz. Nos veremos el próximo semestre. Vámonos pues.